Es 21 de diciembre y en un 21 de diciembre en 1860 se fundó el Supremo Consejo, se instaló, como se dice en el vocabulario masónico, se instaló el Supremo Consejo de Rito Escocés Antiguo y Aceptado en el puerto de Veracruz. El primer Supremo Consejo de los dos que se unificaron después para crear el moderno Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Entonces esto ocurrió el 21 de diciembre de 1860. Lo que quiero comentar en esta transmisión, a la vez que vemos la portada del libro de Luis Salsi Rodríguez, es que, según el propio Luis Salsi Rodríguez, quien publicó su obra en 1950, todos, todos, todos los masones que constituyeron el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en Veracruz en 1860, todos eran del rito nacional mexicano. Porque no había otro, pues, así lo dice Luis Salce y suena obvio. Entonces, siendo del nacional mexicano, el instalador los llamó, los hizo masones escoceses y los elevó al grado 33 para que pudieran ocupar el Supremo Consejo. Lo narra de la siguiente forma Luis Salce, que fue masón del rito escocés. Es decir, no es un militante del rito nacional mexicano como para defender la versión, sino es el escocés y reconoce que las cosas fueron así. Todos los masones del Supremo Consejo eran originarios del rito nacional mexicano. Esto lo narra Salce de una manera más ordenada y categórica que José María Mateos, que también lo narra, pero de una manera un poquito más desordenada, digamos. Salce, Luis Salce Rodríguez, en 1950, vemos su portada, la portada de su libro aquí en la pantalla, lo narró de la siguiente forma en el tomo 1, como se sabe son 2 tomos. En el tomo 1 dijo lo siguiente Luis Salce Rodríguez: el día 21 de diciembre de 1860 quedó regular y legítimamente constituido en Veracruz el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, por la autoridad nunca discutida del gran diputado del Supremo Consejo del mismo rito, constituido en Charleston, miembro activo del mismo, ilustre hermano Carlos Lafón de la Debat. Y estos fueron sus primeros dirigentes, y aquí viene la lista: Serenísimo Gran Comendador, el ilustre hermano Ignacio Comonfort, que además, aquí acoto yo, no estuvo presente. Ya he probado que él estaba en el exilio como, digamos, un castigo político militar a raíz del golpe de Estado de diciembre del 57, que generó la Guerra de Reforma. Así que él andaba fuera del país, pero se le anota en la lista. Él creó, ocasionó la Guerra de Reforma, o la Guerra de los 3 años, ¿no? De diciembre del 57 a diciembre del 60. Y ese día, 21 de diciembre del 60, está concluyendo la Guerra de Reforma. Entonces está en la lista Ignacio Comonfort. Soberano Teniente Comendador, Esteban Centeno. Gran Ministro de Estado, Francisco Cérega. Gran Secretario del Santo Imperio, Nicolás Pizarro Suárez. Y miembros activos con distintos cargos, ilustres hermanos: Ignacio Muñoz Campuzano, Esteban Morales, José García Conde y Vicente L. de Castro. Todos ellos eran los nuevos dirigentes del rito escocés antiguo y aceptado en el Supremo Consejo que se estaba instalando. Dice enseguida Luis Salce: todos ellos habían sido miembros del rito nacional mexicano. Todos, todos, dice Luis Salce. Y habían ocupado en el rito nacional mexicano, puestos prominentes, aparte de la significación política de Comonfort, que no era poca a pesar de su lamentable conducta anterior, como sabemos, pues, entre paréntesis, había sido presidente y había generado la Guerra de Reforma por su golpe de Estado al desconocer la Constitución de 1857, ¿no? Dice aquí Salce que había vuelto a reunirse con el grupo de liberales, y esto no ocurría en el 60, esto ocurrió tiempo después cuando la invasión francesa. Juárez lo llamó y lo aceptó en las filas para defender la República. Bueno, dice Salce, Pizarro Suárez era abogado y literato, había sido gran inspector general del rito nacional mexicano, como José García Conde, general fiel a la causa del liberalismo, que había desempeñado el puesto de gran maestro de la Gran Logia Nacional Mexicana en el oriente de Toluca.
Los hermanos Esteban Centeno, Esteban Morales, Muñoz Campuzano y Cérega, que se habían distinguido en la organización y actitud resuelta del mismo rito nacional mexicano durante el periodo crucial que fue para México el de la invasión por el ejército norteamericano, es decir, el año 47-48. De manera que, sigo leyendo, algunos apasionados enemigos del rito escocés han hecho no pocas veces críticas adversas al procedimiento seguido por el instalador, Lafon, a quien se ha atribuido haber hecho de simples profanos masones filosóficos del grado 33. Pero esto es falso, dice Salce. Los que recibieron directamente del hermano Lafon la máxima jerarquía del sistema llamado mundialmente escocés fueron Pizarro Suárez, Cérega y Centeno, que habían figurado de manera prominente en el rito nacional mexicano a falta de otro. Así dice Salce, así explica la razón por la que el rito escocés antiguo y aceptado se construyó a partir de masones del rito nacional mexicano. Y estos, o sea, Pizarro, Suárez, Cérega y Centeno, eligieron a los demás hermanos en el número necesario para completar el personal del Supremo Consejo. El procedimiento es aceptado, dice aquí Salce, el hecho de que se hicieran inspectores generales a simples maestros, dice, no hay problema, dice Salce, es inobjetable, porque está de acuerdo con las grandes constituciones del rito y la autoridad de quien lo ejecutó es indiscutible, o sea, la de Lafon de la debate, el instalador. Eso dice Luis Salce. Y sigue diciendo más cosas, pero simplemente concluyo comentando otro párrafo. Los preparativos, la consagración de los hermanos exaltados al 33 y la instalación del Supremo Consejo tuvieron lugar en un aposento del viejo Hospital Civil de Veracruz. ¿Por qué un aposento del viejo Hospital Civil que también se llamó Hospital de San Sebastián, en el puerto de Veracruz, centro histórico? ¿Por qué allí? Aquí lo dice Salce y a veces se pasa por alto el dato porque es un renglón perdido entre la obra de 2 tomos. Dice, porque en aquellos días se hallaba enfermo el ilustre hermano Pizarro Suárez. Nicolás Pizarro Suárez estaba enfermo, estaba en el hospital, estaba internado, y los masones del rito nacional mexicano, convertidos al escocés y elevados al 33, fueron a ese aposento del viejo Hospital Civil, a la cama del enfermo Pizarro, eso lo estoy narrando yo, lo estoy interpretando, a la cama del enfermo Pizarro Suárez, y ahí instalaron el Supremo Consejo, con masones del rito nacional mexicano. Y yo me pregunto, por simple curiosidad, ¿cómo fue la ceremonia? ¿Sacaron a los enfermeros? No es una pregunta, digamos, vacía o hueca. Yo me pregunto del ceremonial, ¿cómo le habrán hecho? ¿Expulsaron, pidieron que salieran las enfermeras, los médicos? Acomodaron la cama de alguna forma, se puso de pie Nicolás Pizarro, se movió de su cama al aposento que dice aquí Luis Salce. ¿Cómo le hicieron? Es simple curiosidad de cómo pudo haber sido el formalismo de la instalación del Supremo Consejo. En la misma fecha, dice Salce, de su instalación, una de las primeras disposiciones que el Supremo Consejo dictó fue tomar bajo sus auspicios a la logia La Fraternidad, pero esta ya es otra historia, como dice un clásico por allí. Lo subsecuente a la construcción, instalación del Supremo Consejo de 1860 en Veracruz. ¿Cuál es el centro del comentario actual en esta transmisión? Que todos, dijo Salce, y lo dicen otros autores, todos provenían del rito nacional mexicano. De esa manera, el Supremo Consejo matriz del rito escocés antiguo y aceptado en México, el de 1860, fue originado con masones del rito nacional mexicano. Y se da la lista completa. En otro momento ya he alegado lo de Comonfort fuera del país, pero eso no es el punto tampoco, sino que era del rito nacional mexicano, Comonfort. Todo esto véanlo en mi libro, se encuentra en Mercado Libre, se titula La masonería en la presidencia de México desde 1717 hasta el año 2018. Todos los detalles que tienen que ver con el presidente, aquí el único presidente es Comonfort. Centrado en él, narro el resto de los detalles. Y quede aquí este comentario, el escocés construido a partir de masones del rito nacional mexicano. Muchas gracias y hasta la próxima.